Un fraternal saludo a la distinguida teleaudiencia del canal católico Ñan de Yarañé, canal 25 de Tigo. Hoy tenemos la muy grata satisfacción de recibirlo en nuestros estudios al hermano Tomás Sosa, sacerdote franciscano capuchino. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, don Julio? Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a toda la amable audiencia de Ñan de Yarañé y una alegría muy grande poder compartir junto a usted y a todos los que nos están viendo en este momento este espacio. Muy agradecido por tu asistencia, hermano. Realmente quería hablar con un hermano capuchino por varios motivos. En Paraguay tenemos 4 órdenes franciscanas. Si bien es cierto, todos son orden franciscana menor, pero están los menores, que son los marrones. Los marrones igual que ustedes. Sí, sí. Los marrones igual que ustedes, con la diferencia que ustedes tienen la capucha y ellos tienen acá una cierta diferencia en el hábito. Exacto, sí, sí. Después están los conventuales y están los de la tercera orden regular, TOR. Así mismo. Pero los últimos en aterrizar, entre comillas, a Paraguay fueron ustedes, allá por el año 1988 aproximadamente, ¿verdad? Así mismo, don Julio. Los hermanos franciscanos capuchinos somos una de las ramas de la primera orden, ¿no?, franciscana. Atribuimos también nuestra existencia en la iglesia a San Francisco de Asís, ¿verdad? Lo tenemos a él como fundador. Y como usted bien dijo, sí, en Paraguay los franciscanos capuchinos estamos desde el año 1988 ya establecidos oficialmente. Correcto. El primer hermano vino un poco desde el Brasil en el año 87 el hermano como misionero, exactamente, el hermano Joemar sí. Hoffman. Él vino como misionero, vivió durante un año prácticamente en la casa de nuestros hermanos franciscanos menores, correcto, sobre la calle Herrera, sí, la parroquia San Francisco de Asís, hasta poder ver un poco cuál podría ser el lugar donde pudiéramos nosotros tener nuestra primera casa. Entonces, en el año 1988, en el barrio Nuestra Señora de la Asunción, que está allá en la zona de la terminal de ómnibus, el mercado de abasto, por esa zona, del barrio San Pablo, mejor dicho, sí, tenemos lo que fue la primera casa de la presencia de los hermanos capuchinos en Paraguay. Qué lindo. Bueno, ustedes fueron los últimos, los penúltimos, podría decirse, que fueron los franciscanos conventuales, que llegaron a Paraguay más o menos del año 1984-85. Exacto. Sí, tenemos... de la mano del padre Rufino Orequi, Ciertamente, sí. Muy recordada memoria. Yo tuve la satisfacción de trabajar con el padre Rufino Orequi, porque el padre Rufino Orequi con los franciscanos conventuales son los que trajeron la devoción a Jesús misericordioso. Así mismo, y recordemos también que nuestros hermanos franciscanos conventuales son los que editan la revista Tupaceñé, ¿no?, que llega a tantos hogares del Paraguay desde hace mucho tiempo. Y es el hermano Vicente el que se encarga de repartir por todas partes. Que es un ícono prácticamente, ¿verdad? Verlo a él en las iglesias, en las parroquias, en los conventos. Incansable, es de nacionalidad polaca. Así mismo. Y bueno, con el padre Rufino Orequi, nosotros habíamos fundado la Fundación Obra de la Divina Misericordia, y en ese contexto hemos construido la iglesia que está en Areguá, que está a cargo de los conventuales, franciscanos conventuales. Es una iglesia redonda, muy grande, y también nuestro proyecto es mucho más ambicioso, y seguramente
yo voy a tomar contacto con el padre Marcos Duda, que es el superior de ellos, porque ya me habló el otro día para continuar las obras, porque también queremos construir un convento para... No, el convento ya lo tienen, es una casa de retiro, la casa del peregrino. Qué lindo. La casa del peregrino, amén de eso, el amplio patio que está ahí también hormigonar. Pero retomando, ustedes fueron los últimos, los penúltimos fueron los conventuales, antes de eso llegó, se instaló la tercera orden regular TOR. Exactamente. TOR, y los pioneros, los que vinieron con los colonizadores, con los conquistadores, fueron los franciscanos observantes, antes llamados, hoy son OFM, Orden Franciscana Menor. Así mismo, los franciscanos observantes. Correcto. De algunas de las ramas, digamos, que tenía esta orden en el tiempo en que vinieron los españoles. Entonces ellos vienen a Paraguay, son los que traen un poco la evangelización, podemos decir. Correcto. De este grupo. A este grupo, mejor dicho, pertenece Fray Luis de Bolaños y toda esa camada de grandes misioneros franciscanos que fueron fundando pueblos, ciudades que perduran hasta el día de hoy, ¿verdad? Luego nosotros sabemos todo lo que implicó en la historia del Paraguay también la expulsión de los religiosos en la época del doctor Francia, tanto franciscanos como jesuitas, todas las órdenes prácticamente tuvieron que salir del Paraguay, y luego se da otra vez un retorno ya posterior, digamos, de los frailes menores, que son los que están actualmente, como decíamos, en la parroquia San Francisco de Asís, de la calle Herrera. Recordemos un poco también que uno de los legados súper importantes de esta rama de franciscanos, por ejemplo, fue la Radio Cáritas, don Julio. Correcto, ellos fundaron Radio Cáritas. Que está funcionando en el seminario, no sé si hasta actualmente ahora funciona en los estudios de Radio Cáritas, sí, en el seminario, en el ex seminario metropolitano, pero ellos comenzaron la transmisión de la radio ahí frente a la iglesia San Francisco. Fue la calle Herrera, ahí está Radio Cáritas. Luego ellos donan este proyecto, o sea, la radio, a la arquidiócesis, y actualmente pertenece a la Universidad Católica. Correcto, así mismo es. Bueno, hicimos un pequeño paréntesis para ubicarnos en el contexto en relación a la orden franciscana, porque mucha gente no entiende. Franciscanos capuchinos, conventuales, tercera orden, o directamente franciscanos a secas. Entonces, para que la audiencia entienda, hicimos un pequeño paréntesis. Claro. Pero ahora me gustaría conocer algo más de vos, hermano. ¿Cómo nació tu vocación religiosa y por qué elegiste ser religioso? Y amén de ser religioso, ¿por qué precisamente franciscano capuchino? Bien, don Julio, qué linda pregunta, sobre todo ojalá haya jóvenes que estén mirando un poco también la programación y pueda este testimonio llegar a sus vidas y a su corazón. Toda llamada, toda vocación, sabemos que siempre tiene a Dios como principal autor, el que llama es Él. Nosotros estamos invitados a percibir esa voz y a ir respondiendo poco a poco. En mi caso, el despertar vocacional, podemos decir, yo lo empiezo a sentir después de haber hecho la confirmación, ¿verdad? Tenía mis 17 años más o menos. Después de hacer la confirmación pasé a participar de un grupo de jóvenes en mi comunidad, también me integré al plantel de catequistas de mi capilla, y ese trabajo, vamos a decir, en principio de fin de semana, porque sábado y domingo es cuando habitualmente nosotros le damos ese espacio a las cosas de Dios. Durante la semana iba a la universidad, terminé el colegio, empecé la carrera de bioquímica en la Universidad Nacional, porque sentía que profesionalmente podría hacer algo que me gustara. Pero poquito a poco la voz de Dios se fue haciendo más y más fuerte en este cotidiano vivir vamos a decir, del compromiso de la vida cristiana en mi comunidad. Me fue cautivando esto, ¿verdad? Los jóvenes, el ayudar de repente a la gente necesitada del barrio. Perdón, todo eso acontecía en Capiatá, sí, mi familia. Porque si bien es cierto, creo que vos naciste en Asunción. Y me crié de pequeño aquí por Asunción, pero después fuiste a Capiatá. Mi familia se muda a Capiatá y allí empieza este descubrimiento. Todo eso vamos a profundizar del siguiente bloque. Excelente.
¿qué tal? Qué alegría estar aquí con ustedes para poder compartir esta gran novedad que tenemos como iglesia católica. Muchas veces no conocemos a profundidad todo lo que tenemos como para nutrirnos, todos los regalos que tenemos de conocimiento para poder nutrirnos como católicos, como católicos que buscamos llegar a la santidad. Y bueno, hoy quiero hablarles de un punto en especial que es la teología del cuerpo. Es un tema que está sonando mucho, estamos escuchando mucho, pero realmente nos confunde hasta por el mismo nombre que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nace esto? Juan Pablo II escribe unas catequesis y durante su papado él va dando estas catequesis en audiencias, que luego se hace el compendio y surge así lo que hoy conocemos como teología del cuerpo. Es una respuesta que tenemos como iglesia para todas las necesidades que podemos llegar a tener en la familia, como matrimonio, para la crianza de nuestros hijos. Y realmente es un tema que es muy actual, muy concreto para las necesidades que estamos teniendo hoy. Yo quería compartir la experiencia que tuve al participar en los retiros de Rebeca en diferentes momentos de mi vida. Comencé participando en esas charlas cortas que ella da de 3 días y realmente desde ahí siempre resuenan en mi cabeza las palabras, en mi corazón las palabras principales de lo que se hablaba en el retiro, ¿verdad? De ese amor de Dios por sobre todas las cosas, el amor de Dios sin importar cómo soy, qué hago, qué no hago, qué digo, qué no digo, ese amor que no depende de mí, sino que es un amor incondicional, un amor que realmente, así como dice San Pablo, lo soporta todo, lo da todo, ¿verdad? Y entonces el sentir eso es lo que realmente marcó mi corazón en lo que fue la teología del cuerpo desde el inicio. Después, a partir de ahí, también participé en el retiro largo, vamos a decir, que es de más meses. Si bien no pude participar activamente, de vuelta siempre queda en mi corazón ese resonar de Jesús diciendo que Dios nos crea, nos piensa, nos piensa como una persona única y irrepetible. No hay 2 personas como nosotros y solamente un amor así de misericordioso puede hacer algo así. Y entonces a partir de ahí uno puede ver ese mismo amor en las otras personas con las que uno se relaciona, en lo que a uno le toca vivir. Y eso cambia mucho, marca mucho. Por eso es que yo desde el fondo de mi corazón les invito a todos a participar de este encuentro que vamos a tener la semana que viene en el Salón Emperatriz, desde el sábado 18 y domingo 19 de febrero, de 8 a 19 horas, con nuestra invitada especial que es Rebeca Barba, con otras sorpresas también que vamos a tener con otros invitados, para que sientan ese amor que tuvo el Señor para con nosotros al crearnos, al pensarnos y al hacernos únicos e irrepetibles. Así que les esperamos a todos y nos vemos ahí. Y ahora que ya sabemos a grandes rasgos lo que es la teología del cuerpo y sobre todo cómo nace, quiero hablarte de una persona en especial. Ella es Rebeca Barba, apasionada por la teología del cuerpo, porque ella tuvo una experiencia concreta con el amor a través de estas enseñanzas. Una vez que ella se encontró ella misma con el amor de Dios, ella empezó a profundizar sus estudios, estuvo estudiando en Estados Unidos, Italia, bueno, por varios lugares. Y hoy ella se dedica a transmitir esa enseñanza a quien quiera tener esa experiencia de encontrarse como hombre, como mujer, como la imagen que Dios creó a través de su amor, ¿sí? Ella va a estar aquí en Paraguay, eso es una gran invitación que queremos hacerle. El 18 y 19 de febrero va a estar dando un retiro, sería un retiro abierto. El 18 inicia a las 8 de la mañana, va hasta las 19 horas. Cada uno regresa a su casa como para descansar y el domingo nos volvemos a encontrar nuevamente de 8 a 19 horas. Ese fin de semana va a estar lleno, va a estar cargado del amor de Dios, de las enseñanzas que la iglesia nos da a través de la teología del cuerpo
y les esperamos abiertos a todo lo que el Espíritu Santo pueda hacer en cada uno de ustedes. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. Padre, me estabas explicando cómo nació en vos la vocación cuando estabas estudiando la carrera de bioquímica. Sí. ¿Estabas en el primer curso? Estaba en el primer curso, pero ya tenía como 2 o 3 años de caminata a nivel eclesial, vamos a decir, Correcto. de compromiso con mi comunidad. Y también tuve la oportunidad de hacer una misión de verano en Buenos Aires, en unas villas de allá, invitado por una congregación de religiosas, ¿no? Entonces, esta experiencia fue sumamente marcante también para mí. ¿Y la congregación religiosa ya era franciscana o no? No, una congregación que no es franciscana, de unas religiosas que vinieron a hacer una misión en el barrio nuestro y recíprocamente nos invitaron a misionar allá. Entonces, esa experiencia de misión también fue muy marcante y al volver de allí, yo me empiezo a cuestionar y a reformular un poco mi propia vida, hacer un análisis. Sentía profundamente este llamado y este toque de Dios que me invitaba a ofrecer mi vida por su reino, por sus cosas, porque sentía que Él me daba también la capacidad para poder abocarme a ello. Qué lindo. Sí. Ahora, una interrogante. Sí. ¿Por qué no diocesano? ¿Por qué precisamente religioso? En un principio, y amén de eso, ¿por qué capuchino? Claro. En un principio, cuando uno se plantea la vocación, piensa que ser sacerdote es ir a un seminario y ya. Claro, luego, investigando un poco, me doy cuenta que está la vida diocesana, la vida dentro de una comunidad religiosa. Y dentro de la comunidad religiosa, los diferentes carismas, así mismo. Entonces, la vida diocesana, porque mirando un poco mi estructura, decía yo, quizá ellos tienen a veces la característica de vivir solos, por ejemplo. Claro. No siempre, pero a veces puede llegar a suceder. Yo decía, a mí me gustaría compartir la vida en una comunidad, porque como conocía a estas religiosas que me hablaron un poco de cómo es la vida religiosa, tanto femenina como masculina, yo decía, ese estilo de vida comunitaria es el que yo siento que deseo y que me gustaría abrazar. Entonces, a partir de ahí viene el proceso de búsqueda, como usted dice, bueno, ¿y cuál de estos carismas? Todo un periplo nuevamente, porque no es fácil, ¿verdad? Uno tiene que animarse, y animo a los jóvenes a no tener miedo, a no tener vergüenza, a tocar puertas. Hoy tenemos internet, por ejemplo, uno puede mirar un poco ya en internet. En aquel tiempo no era tan fácil todavía esto, porque ya tengo mis añitos igual. Me tocaba entonces irme in situ a tocar timbre de las congregaciones, a pedir información, a hablar con los sacerdotes, informarme, ver cuál era el carisma, la misión.
y hasta que llego un día a la casa de los hermanos capuchinos. Correcto. Y no voy a dar muchas vueltas, voy a decir, fue amor a primera vista, el llegar al lugar, el modo en que me sentí Fue recibido. en el convento que están... En el convento Félix que Bogado. nosotros tenemos hacia, O sea, exactamente, hacia la avenida Perón y la calle El Trabajador, que Es- se es llama San Leopoldo. Sí. Mandich. Llegué ahí un viernes, me acuerdo muy claramente, hacia las 10 de la mañana, siempre con esa inquietud de qué me voy a encontrar, ¿verdad? ¿Cómo será que viven y tal? Y el recibimiento fue tan cálido, tan cercano, el ambiente hasta físico, Acogedor. la capilla muy acogedor. Muy acogedor. Era mi lugar, decía yo, bueno, es aquí. Entonces a partir de ahí simplemente fue fortalecer un poco esa intuición que sentía en el corazón, empecé a participar de los encuentros vocacionales que ofrecían para los jóvenes con inquietud. Y bueno, eso fue más o menos por junio, hacia diciembre yo decía, este es mi lugar. ¿De qué año estamos hablando? En el año 2002. 2002. Exactamente. Realmente yo estuve varias veces en ese convento y el ambiente era muy acogedor. Los franciscanos capuchinos tienen, amén del carisma franciscano, el carisma del hecho de ser directores espirituales, buenos confesores. Hay mucha gente que acude para confesarse Claro. a esos conventos. Sí. Y yo me sentí realmente muy cómodo las veces que estuve allí. Sí. Ahí lo conocía Joemar, a Antonino. Sí. Antonino ya tenía cierta Mario edad. Osvaldo seguramente Mario Osvaldo también, Florentino, sí. sí. Claro, Lo claro. conocía todo. En la orden capuchina, don Julio, tenemos la gracia, podemos decir, que la gracia de contar con grandes referentes dentro de lo que es el sacramento de la confesión. San Pío de Pietrelcina, que es un santo muy reciente y muy conocido. Muy conocido. San Leopoldo Mandich también, que justamente junto a San Pío fue electo cuando fue el año de la misericordia, que fue convocado por el Papa Francisco para el jubileo extraordinario de la Sí. misericordia. Ambos frailes capuchinos, sacerdotes, confesores, fueron elegidos por el Papa Francisco como modelos de confesores, ¿verdad? Y entonces tenemos, por así decirlo, esa gran responsabilidad Así mismo con nosotros de poder seguir un poco también, y no solo ellos, sino todos nuestros hermanos en general, que son sacerdotes, tratamos de ofrecer y de donarnos con mucho cariño, con mucha disponibilidad, con tiempo para la gente al momento de la confesión, porque a veces la gente, claro, viene para la confesión, pero No, quiere cuenta la historia aprovechar de su vida. Claro, hay claro, sí, muchas sí. personas que confunden confesión con dirección espiritual. Claro, sí, y sí. otros directamente ni siquiera pueden discernir lo que es dirección espiritual y cuentan la historia de su vida. así mismo. Y hay otra gente que están esperando. Totalmente. Entonces, con mucha paciencia, con mucha caridad, vamos acompañando, pero entendemos que hace parte un poco del carisma que el Señor nos concedió a nosotros. Así Y que la mismo. Iglesia también un poco ve esto con muy buenos ojos. Siempre los santos padres, los papas que se han dirigido a los capuchinos, siempre nos animan a cultivar con mucho amor y con mucho celo esta dimensión de nuestro carisma. Realmente. Hace rato mencionaste el tema de los sacerdotes arquidiocesanos. Es cierto, ellos en general están muy solos. En el mejor de los casos existe un cura párroco y un vicario. Sí. Casi nunca una parroquia tiene más de 2 sacerdotes. Cuesta, hoy día sobre todo. Sobre todo. En el mejor de los casos tienen un sacerdote. Es más, muchas veces no tienen sacerdote y un solo sacerdote tiene que desdoblarse para más de una parroquia. Así mismo, así mismo. Y el caso de los religiosos que viven en comunidad, eso es importante porque uno comparte con su comunidad, y cuando existen interrogantes, cuando existen dudas acerca de su verdadera vocación, muchas veces el hermano que está al lado es un sostén, es un apoyo para que cuando el sacerdote o el hermano siente flaquear, siente que sus fuerzas flaquean, el que está al lado es un apoyo y la ayuda a continuar. ¿Te parece que es así? Sí, es un poco la dinámica de la vida comunitaria. Esta Claro. es la característica propia de las congregaciones religiosas, de las comunidades, que tenemos la posibilidad de contar más cercanamente y más rápidamente con un hermano que a lo mejor me puede escuchar, me Así puede mismo. acompañar. De todos modos, absolutamente todos, incluso diocesanos o religiosos, somos llamados a tener siempre un director espiritual, un confesor,
para los momentos en los que necesitamos, porque todos necesitamos también, ¿verdad? Ese proceso de acompañamiento. Como le digo, quizá la diferencia sea que a lo mejor yo tengo un hermano en mi propia casa, claro, y está como más a mano, ¿verdad? Pero seguramente que igual nuestros hermanos diocesanos también buscan y encuentran la manera de poder compartir con su director espiritual, con su confesor, cuando tienen una necesidad particular, ¿no? Te pido una muy somera descripción, porque si vas a hablar de esto se necesitan días, sí, sobre el nacimiento de la orden franciscana, el carisma de Francisco, los problemas inmediatos posteriores al fallecimiento de Francisco, lo que aconteció con los observantes, con los conventuales, por favor, padre. Bueno, sí, con mucho gusto. Francisco de Asís nace a fines del siglo XII, inicio del siglo XIII, ¿verdad? Aproximadamente hacia el año 1180, 1181, porque no hay registros claros, nace Francisco de Asís en el medioevo, ¿verdad? En toda aquella, vamos a decir, en aquel contexto de caballerías, en aquel contexto de ciudades que eran como fortalezas, las grandes murallas que cercaban cada ciudad porque de repente habían conflictos entre unas y otras, ¿verdad? Ese es un poco el contexto en el que nace Francisco de Asís. A nivel eclesial podemos decir que existía la vida diocesana, si se puede decir así, claro, y como vida religiosa lo único que existía era la vida monástica. O uno era sacerdote secular, del clero, sí, secular, o era monje, ¿no? Monje, así. Entonces, Francisco de Asís, lo que como intuición o como novedad aporta a la iglesia es que él dice, yo no me siento, en primer lugar, ni siquiera llamado al sacerdocio, ¿verdad? Él se sintió no era sacerdote, llamado a ser hermano, ¿no? Pero ni diocesano, ni tampoco monje, ¿verdad? Sino que él quería ser un hombre simple, que rezaba, que anunciaba el evangelio, que caminaba y llevaba la palabra itinerante, entonces nace con esta intuición. Él presenta esto ante el Papa de la época, que era el Papa, ya le digo, Inocencio III. Inocencio III, correcto. Con los primeros compañeros que le acompañan en ese deseo de vamos a vivir la vida, vamos a rezar, vamos a trabajar. 1209 aproximadamente, cuando nace y surge un poco la aprobación del Papa Inocencio III. Luego inmediatamente empiezan a crecer en número ya los seguidores. La ciudad así se queda convulsionada porque los jóvenes más así de la aristocracia, de la nobleza, dejan todo y siguen a Francisco en la más absoluta pobreza. Esto era algo increíble, ¿verdad? Uno de ellos, San Antonio, que él era monje agustino. Sí, él era agustino, entendamos que él vivía, que él era portugués, él era alifoeta. ¿Y qué hace que Antonio deje la orden de los agustinos e ingrese con los franciscanos? Los primeros frailes franciscanos que fueron enviados a la misión fueron a tierra de sarracenos, hacia los musulmanes, y fueron martirizados. Y cuando traían de vuelta hacia Italia el cuerpo de los primeros mártires, pasa, vamos a decir, ese cortejo fúnebre de los mártires franciscanos por Lisboa, por donde estaba Antonio, que se llamaba Fernando, él tenía otro nombre incluso. No sabía. Sí, entonces él dice, le impacta mucho esa entrega, esa donación. Mire, ofrecieron su vida por Cristo, yo quiero ser de este equipo, de este grupo, vamos a decir, y entonces pasa a hacerse franciscano, ¿no? Bueno, sí, me vas a profundizar todo eso en el siguiente bloque. Sin problema. Retiro espiritual, una llamada de amor. Sábado 18 y domingo 19 de febrero de 8 a 19 horas. Teología del cuerpo. En el Salón La Emperatriz, Avenida Fernando de la Mora 1932. Invitada especial, Rebeca Barba. Costo, 200.000 guaraníes. Almuerzo con costo adicional. Más informes al 0981 38 90 68, 0972 90 25 91, 0971 618 002. Retiro espiritual, una llamada de amor. Teología del cuerpo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer
el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. Mi querido hermano, prosiguiendo, estábamos hablando de San Francisco, Inocencio III, le da la aprobación, estamos Exacto. hablando del año 1209, hablamos de San Antonio. Ahora, tengo una duda, ¿en qué se diferencia un fraile al monje? El monje es el que ya estaba antes en los monasterios, ¿es correcto? Asimismo, la palabra monje viene un poco relacionado a monasterio. Correcto. Es la vida monástica y podríamos decir también la vida de claustro, una vida ellos hacen voto de estabilidad. Sí. Ellos dentro del monasterio rezan, trabajan y llevan a cabo todas sus actividades, Sí. no salen del monasterio, Sí. o sea, tienen esta En el estabilidad. caso de los benedictinos. Benedictinos, los cartujos, Los en cartujos. fin, los trapenses, Los trapenses, ¿verdad? correcto. Eso no tenemos. Sí. Benedictinos tenemos, pero Benedictinos, los sí. cartujos, los trapenses
Acá no, en Paraguay Argentina no, sí hay. de momento no. En Entonces, la diferencia con los frailes o los hermanos es que ellos sí eran itinerantes, ellos anunciaban el evangelio yendo de un pueblo, de una ciudad a otra, caminando, compartiendo con la gente. Entonces era un poco es lo que hoy conocemos como la vida habitualmente religiosa, Claro. las hermanas, los hermanos, los religiosos que van, que hacen misión, que van de un pueblo a otro, ¿no? Esto nace prácticamente con Francisco de Asís, un poco también Domingo de Guzmán, ¿verdad? Que son contemporáneos. Estilo, esta forma de vida. Y fraile, la palabra fraile es un derivado del latín, de frater, que es hermano, ¿verdad? Significa hermano. ¿Y por qué hermano? Francisco de Asís tiene también como que la intuición de que tenemos un solo Padre, ¿verdad? Que nos creó a todos, por lo tanto, todos somos hermanos, ¿no? Somos frater entre nosotros, ¿verdad? Es correcto. Entonces de ahí viene un poco la denominación, el nombre de nuestra orden, que es Orden de los Frailes Menores, ya sea capuchinos, conventuales, observantes, ¿verdad? ¿Por qué menores? ¿Existen franciscanos mayores acaso? No existe, pero esto tiene o que ver... porque Francisco se hizo pequeño ante los ojos Claro, de Dios. el contexto es importante, el contexto vital, ¿verdad? En la época de Francisco de Asís, la clase social, digamos, de su época, existían la denominación de los mayores y los minores, ¿verdad? O sea, los mayores y los menores, que podemos decir, los menores eran un poco la gente sencilla del pueblo, los artesanos, inclusive los que vivían fuera de las murallas, y los mayores eran la clase de los comerciantes y también quizá la nobleza. Entonces Francisco, que pertenecía a la clase de los comerciantes, porque su padre era un comerciante de telas, correcto, ¿no? Él, digamos que hace una especie de renuncia a su clase social para unirse a los más pequeños, a los menores, digamos. Inclusive en el clero, don Julio, existía lo que se conocían, ¿verdad? Habían sacerdotes que habían sido ordenados exclusivamente para rezar la misa, como que diciéndola casi de memoria, ¿verdad? Y este era, podemos decir, el bajo clero que eran ordenados para rezar misa, y estaba sin embargo como que el alto clero, que eran los eruditos, los estudiosos, los que podían predicar elocuentemente. Entonces Francisco utiliza lo de menor para un poco entender eso, y sobre todo a imagen de Jesús, ¿verdad? Que se anonada, siendo Él Dios, deja su condición divina y viene a habitar en medio de nosotros y se hace hermano nuestro. Se hace hermano, y el estilo de vida de Jesús también fue imitado por Francisco. Así mismo. Porque Jesús era itinerante. Sí, sí. Es correcto. En compañía de sus discípulos, apóstoles. Y caminaba los 3 años de su vida pública. Eso hizo exactamente. Así mismo. Ahora, cuando fallece Francisco, él falleció en el año 1226. Cuando fallece Francisco, antes de morir, él ya tenía claramente diferenciada la primera orden, que cuando eso era una sola orden. Claro. Era una sola orden. Absolutamente. Bueno, después la segunda orden fue la fundada por Santa Clara, conjuntamente con Francisco. Es correcto. Sí, correcto. Y la segunda orden a su vez tiene varias denominaciones. Claro, están, qué sé yo, muchas, de 3 o 4 cuando menos. Así mismo. Cuando menos. Porque también de las clarisas se va, por ejemplo, están las clarisas capuchinas, que dentro de unos días, o sea, están llegando al Paraguay en estos días también, don Julio. ¿Se van a instalar? Sí, van a tener ya una presencia aquí en Paraguay en estos días. Pero ellas no son de clausura, ¿verdad? Son de clausura. Son de clausura. Son de clausura, sí. Bueno, sería entonces la segunda orden femenina de clausura, porque están las carmelitas y ahora serían las clarisas. Sí, exactamente. Porque acá en Paraguay no tenemos Agustina. No hay. Otra orden bueno, hay monasterios que son fundaciones paraguayas. En Cacupé, por ejemplo, hay también un monasterio, ¿verdad? Que en este momento no recuerdo el nombre exacto. Es de monjas. De monjas, sí. ¿Y son de clausura? De clausura, así mismo. ¿Y cómo se llaman? Sí. Pues esto vamos a verlo seguramente en el siguiente programa. Y yo voy a hacer la tarea y le traigo el nombre. Va a ser una gran satisfacción. Para mí es una novedad. Así mismo, yo pensé que la única orden femenina de clausura en Paraguay
era el de las carmelitas descalzas. Ellas de las están, sí, carmelitas pero descalzas. también hay otros monasterios aquí en Paraguay. Ya que No, es una Carmelitas fundación Descalzas tiene varios monasterios. Sí, sí, así mismo. Pero pensé que era la única orden religiosa, Sí, pero ahora me sí. estás clarificando que Así existen mismo. otras. Así Bueno, pero retrotrayéndome otra vez. Sí, Entonces, la primera orden era una sola, los franciscanos menores. exacto. Después la segunda orden de mujeres, fundada por Santa Clara, Las Clarisas, que, sí. que existen varias escisiones, Sí, correcto. sí, así Y la tercera orden, seglar. La de los laicos, ¿verdad? Porque La de los mucha laicos, gente en aquella claro. época, incluso gente casada, tan impactada por la propuesta, por la novedad de Francisco y de Clara, Sí. incluso decidían de repente, personas que estaban casadas, Sí. como que se separaban, por así decirlo, y el esposo iba y se metía de fraile y la esposa a Clarisa. Pero Francisco de Asís dice, no puede ser, o sea, lo que Dios ha unido no tienen por qué separa el hombre, separarlo. claro. Entonces, crea, por así decirlo, él también una regla para los seglares, para los laicos, Claro, para que se sería pueda la vivir tercera orden. el mismo carisma también en este estado de vida. Y dentro de esa tercera orden de los seglares, posteriormente nace la orden franciscana, tercera orden regular. La tercera Toro. orden regular Tor, que Pero son- eso ya fue muy posterior a la muerte de Francisco. Podríamos decir que sí, o sea, hay toda una historia también Sí. allí, ¿verdad? Pero actualmente la tercera orden regular, y están presentes también aquí en Paraguay, No, acá están presentes en la parroquia el Niño Jesús de Praga, también ellos en están en Santaní, Coronel Oviedo, Santaní, están en Hernandarias. Exacto, tienen una Así labor mismo. muy prolífica en Paraguay también. Bueno, sí, vamos sí. a profundizar todo eso en el siguiente bloque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Retiro espiritual, una llamada de amor. Sábado 18 y domingo 19 de febrero de 8 a 19 horas. Teología del cuerpo. En el Salón La Emperatriz, Avenida Fernando de la Mora 1932. Invitada especial, Rebeca Barba. Costo, 200.000 guaraníes. Almuerzo con costo adicional. Más informes al 0981 38 90 68, 0972 90 25 91, 0971 618 002. Retiro espiritual, una llamada de amor. Teología del cuerpo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Hermano, cuando falleció San Francisco, creo que en 1226. 26, así mismo. Ahí se produce un pequeño problemita, le reemplaza el hermano Elías. Sí. El hermano Elías, y bueno, continúa con la obra de Francisco, pero ahí se produce una pequeña escisión en virtud a diferentes conceptos que tenían los hermanos de la época. ¿Por qué no lo explicas? Sí, ya estando Francisco todavía vivo, digamos, Sí. ¿no? Había como dos corrientes al interno de la orden, porque el deseo de Francisco era siempre vivir sin nada propio, sin casa, sin posesiones, como que dependiendo absolutamente de la providencia. Vamos caminando donde nos toma, Claro. por así decirlo, un poco la noche y ahí Igual que quedamos y Jesús, dormimos. igual Así que como Jesús, Jesús, ¿no? El Hijo sí. del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Igual que Jesús. Francisco quería esto, Sí. para sí y para sus hermanos. Pero ya estando Francisco en vida, eran más de 5.000 hermanos. O sea, esa forma de vida así práctica ya no era, y la propia iglesia ya le iba también imponiendo estructuras, casas de noviciado, etcétera. Entonces, dentro de la orden hay un grupo importante de hermanos que dicen: tenemos que tener casas, tenemos que tener conventos, tenemos que tener bibliotecas y cosas así para que estudien, para que se formen los que van ingresando. Y estaba otro grupo de hermanos que decían: no, pero esto va en contra del espíritu original, nos vamos a volver a convertir y vamos a ser semejantes a lo mejor otra vez a los monjes que Claro. tienen sus estructuras, Claro. sus casas, y nos vamos a quedar atados a ello. Entonces, hay una tensión interna que, claro, con la muerte de Francisco como que se agudiza un poco, podemos decir, porque bueno, ¿y ahora qué sucede? Ya, como recién decía, sucede posteriormente a Francisco dentro de la orden como general Fray Elías, y él era un poco de esta línea de tener las casas, los conventos, y se impone Él sí era finalmente. sacerdote. Él era sacerdote, sacerdote. sí. Ya incluso hace construir el Sacro Convento, que es esta iglesia franciscana Claro, que está la en que está en Asís, Asís, que es una impresionante, ¿verdad? Arquitectónica belleza. y históricamente, ¿no? Entonces, bueno, y eso va generando una tensión ya a lo largo de los años, hasta que llega un momento dado en que ciertamente la propia iglesia inclusive no fomenta, pero permite que, bueno, que estos dos grupos, los observantes eran los que querían vivir al modo así original Itinerante. de Francisco, y los conventuales Que se los que quedaban tenían en el deseo conventos. de tener más estabilidad. Entonces parecía como irreconciliable un poco las dos posturas. Entonces se genera como, bueno, que cada uno tenga su propio superior, su propio ministro general, y sigan viviendo el carisma, pero cada uno como que al modo en que se sienten inspirados, ¿no? Más o menos, ¿en qué año acontece eso? En que el Papa de la época decide que cada uno siga su carisma y tengan sus superiores generales. Mira, más o serían como unos 300 años ya posteriores también. O sea, Ya, ha pasado mucho tiempo, sí, ¿verdad? alrededor de 1500. No fue muy Sí. enseguida esto, hasta que se tienen superiores propios, vamos a Claro. decir, ¿no? Y justamente... la orden capuchina, ¿cómo nace? Y justamente, más o menos en un contexto muy similar, en el año 1525 aproximadamente, se da una inquietud en algunos frailes, 3 concretamente. Frailes ¿verdad? pertenecientes a los observantes. A los observantes, Claro. sí, que justamente tenían este espíritu de tenemos que tratar de vivir el modo original del carisma de Francisco, Un ¿no? poquito como Santa Teresa de Jesús. Exacto, Santa sí. Teresa de Jesús al principio fue monja agustina. Estuvo un año en un convento agustino. Después pasó a una orden de carmelitas, Sí, que sí. estaba en las afueras de la ciudad de Ávila, en las murallas de Ávila, Sí. y enfrente estaba un convento de carmelitas. Exacto. Y ella estuvo muchos años. Claro, claro. Estuvo como 27 años ahí, Sí. hasta que Jesús toca su corazón, y porque llevaban una vida mundana, Sí, sí, sí. las carmelitas.
Entonces ella agarra y funda una nueva orden de carmelitas descalzas. La descalcez no significa andar descalzos, sino reglas estrictas. Exacto, y la austeridad sobre austeridad. todo, ¿verdad? Bueno, algo parecido entonces. Así mismo. Lo que usted acaba de decir de Santa Teresa es que ella hace una reforma al interno del Carmelo, y pues estos tres hermanos que luego van a ser un poco como los iniciadores de la vida capuchina, claramente lo que buscan y hacen es una reforma, ¿verdad? Entonces nosotros nos reconocemos que somos como una reforma dentro de la orden, ¿verdad? Que tiene el deseo de vivir un poco más intensamente el origen del carisma franciscano. Entonces, en el año 1528, el Papa Clemente VII, que era el Papa de aquel momento, pues con una bula, permite eso a estos tres hermanos que habían deseado. Hay todo un proceso, ¿verdad?, que será largo de contar, pero en el año 1528 nacemos oficialmente los frailes capuchinos con carta de ciudadanía en la iglesia a partir de una bula del Papa Clemente VII, con el permiso para que podamos hacer misiones populares, para que podamos ser itinerantes, pero a la vez también tener vida contemplativa en pequeñas ermitas, digamos, ¿verdad? Esa vida así de silencio, de contemplación, pero también la posibilidad de salir a la misión, y sobre todo misión popular, estar con el pueblo. Claro, de hecho ese era el carisma, el de ser itinerante. Exacto. Solo que ahora ustedes le dieron una pequeña variante, ir a termitas, llevar una vida contemplativa, claro, ¿correcto? Exacto, sí, eso los primeros hermanos como que lo adhieran a partir de un pequeño periodo que ellos vivieron también alojados y hospedados en casa de unos monjes, ¿verdad? Sí. Y entonces de ahí sacan un poco lo de la vida de ermitaños, las ermitas y todo eso. Y bueno, y así se va conformando la fisonomía de los primeros capuchinos, digamos. Correcto, y para redondear, como vulgarmente se dice, la historia de la evolución de la orden franciscana, entonces tenemos los observantes, con un desprendimiento que son los capuchinos, y ya estaban instalados los conventuales. Y los conventuales prácticamente ellos vienen así, una y siguen rama hasta hoy directa ese desde San Francisco hasta mismo. hoy. Sí, sí. Y ahora, los observantes después tuvieron varias derivaciones. Estaban los franciscanos recoletos, y otros, por ejemplo, acá estuvieron los franciscanos recoletos, y la iglesia de la Recoleta se la fue debemos fundada a por los ellos. claro, se la debemos a ellos. Sí. Entonces, allá en las postrimerías del siglo XIX, del siglo XIX más o menos, León XIII, el Papa León XIII puso orden, porque había mucho desprendimiento de los observantes, entonces creo que él los aglutinó a todos. Exacto. Y quedaron como uno solo. Una sola rama, conocida como la Unión Leonina, o la Unión del Papa León XIII, que pide a todas las, pequeñas reformas que habían salido de los observantes a que vuelvan a unirse en una sola rama, y es la que hoy día conocemos como la Orden de los Frailes Menores, así simplemente, sin ningún apellido. Ningún apellido. Exactamente. Entonces tenemos la Orden de los Frailes Menores, los capuchinos, los conventuales, y naturalmente la tercera orden regular que después empezaron a ordenar sacerdotes. Una pregunta, ¿cuántos capuchinos están en todo el mundo aproximadamente? Aproximadamente somos 11.000 frailes capuchinos en todo el mundo. ¿Y los menores? Ellos serían aproximadamente 13.000 más o menos. ¿Y los conventuales? Y están en torno a 9.000 o 10.000 hermanos, 9.000 yo pienso. Y supongo que la tercera orden son un poco menos. Quizá, ese dato no lo tengo muy claro, pero un poco menos, ciertamente sí. ¿Cuál es la actividad cotidiana de la orden franciscana acá en Paraguay, más o menos? Bueno, los hermanos capuchinos de ordinario, nosotros vivimos, nuestra primera misión es la vida fraterna, ¿verdad? Vivir en nuestros conventos, en nuestras casas, compartiendo la vida con los hermanos. Y las cosas simples, ¿verdad? Desde lavar los cubiertos, desde limpiar, barrer. O sea, esto lo hacemos todos, seamos sacerdotes o no seamos sacerdotes, en las casas de formación, en los seminarios. Tanto los seminaristas como los sacerdotes o los formadores hacen equipos de trabajo y juntos lavamos los cubiertos, juntos limpiamos la casa, juntos cocinamos, ¿no? Esa vida de minoridad la seguimos llevando hasta el día de hoy, y esa es nuestra primera misión. Luego está un poco el apostolado que ya hacemos fuera de nuestras casas o en nuestras propias casas.
como capuchinos, ya los frailes que son ordenados, el sacramento de la confesión, ¿verdad? El acompañamiento espiritual a la gente, las misas, los sacramentos, las bendiciones también. Los hermanos capuchinos son muy conocidos en Paraguay por ser los hermanos que bendicen las mascotas, los vehículos, sí, ¿verdad? De repente la gente quiere que bendigamos la casa, la empresa, nos llaman, nos piden, y son momentos muy lindos de encuentro muy con la gente realmente. En el día a día. Y bueno, también nos abocamos aquí en Paraguay, sobre todo, una tarea muy linda que tenemos es la evangelización a través de los medios de comunicación, a través del programa Gotas de Paz. Gotas de Paz, sí, muy conocido. Sí, sí. ¿Cuántos conventos capuchinos tenemos en Paraguay? En Paraguay somos 5 casas en este momento. La que está en Lambaré. En Lambaré, el convento San Leopoldo, social, en Trinidad, el convento San Pío, sí. San Pío es el convento San Pío de Surubí, donde yo actualmente estoy viviendo. Luego tenemos también un convento en la ciudad de Juan Manuel Frutos, Pastoreo, Caguazú, y un convento también en Ciudad del Este. Pero en Ciudad del Este además tenemos una fraternidad constituida en una parroquia. Entonces somos básicamente 6 casas, pero casas nuestras, conventos nuestros son 5. Entiendo. Una es una parroquia donde prestamos un servicio, ¿verdad? Porque la diócesis nos pide. Te pido una breve reflexión final, mi querido hermano. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por esta invitación a la luz de nuestro querido San Francisco de Asís, en este tiempo en donde parece que nos queremos imponer a los demás. Qué lindo que podamos vivir un poco esta propuesta de la fraternidad y de la minoridad, sentirnos hermanos y a la vez menores, porque es el mensaje de Jesús. Yo no vine para servirme de nadie, para ser servido, sino para servir. Y el hermano menor es aquel que justamente no busca estar por encima, no busca privilegios, no busca estatus, sino busca simplemente servir a aquellos que necesitan y vernos entre todos como hermanos. No, sea yo sacerdote, yo puedo ser ministro, puedo ser presidente, pero sos mi hermano, porque finalmente nuestro Padre en común es Dios. Así mismo. Muchísimas gracias. Fue un placer recibirlo al hermano Tomás y confío en que vuelvas a visitarnos. Muchísimas gracias. Un placer. Paz y bien. Paz y bien.